Aló, muy buenos días con todos, de nuevo con algunos. ¿Cómo están? Hoy sigue haciendo frío por aquí en Cumbayá, y con la novedad que el laboratorio de estructura se inundó, pero bueno, así es, ¿no? Suele suceder. ¿Cómo están por allá? Hola Juan Carlos, ¿cómo Juan estás? Carlos, bien, gracias. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, me alegra mucho que estén bien por allí y que todo esté marchando adecuadamente en este día. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de la CERCHA, ¿sí? Y como es usual, pues vamos a arrancar con nuestra pequeña presentación de la semana. En esta semana nosotros teníamos una presentación dedicada, pues, específicamente a... creo que esta semana no teníamos presentación, ¿o sí? A ver, ¿me confirman? Sí. ¿Sí teníamos o no teníamos? El mapa mental, OCBF. Sí, yo estoy mal, ¿no? Es el mapa mental, ¿no? Sí, perdón. Creo que lo voy a cambiar de lado. Deme un segundo. Listo, entonces es con la ayuda de los dos documentos que les subí, que es el diseño en SAP y el Ordinary Concentrical Breast Frame, lo que teníamos que hacer es de preparación un mapa mental acerca de estos dos documentos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces para eso tenemos ahí nuestra herramienta de decisión democrática y vamos a ver quién es el afortunado de esta semana. Sí, Juan Carlos. Mauricio Baldazo. Deme un segundo, chicos.
¿Aló? Ven, ahí tuve una pequeña interrupción de nuestro nuevo decano, así que ya entenderán, no hay cómo hacerlo esperar, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Ah, Mauricio. Mauricio, para que por favor nos Sí, Juan ayudes con Carlos, la pregunta. esa ruleta es de puentes. Ay, perdón, perdón, perdón. Ajá, ahorita le vi. Ah, ahora sí creo. Es así es. Vamos. Kenneth. Kenneth Alvear. Kenneth Alvear. Kenneth. Ok, Kenneth, tienes 3 presentaciones en 0, por su caso. Wilson Erazo. Wilson. Aló, Wilson. Tampoco Wilson. Ok. Matías Bustamante. Sí, ya te comparto la pantalla. Dale, Matías, gracias. Creo que ya puedes compartir, sí. Ya, entonces tú me vas a explicar del primer documento que es acerca de los OC, o bueno, ese que tienes ahí, sistemas OCBF. ¿Qué encontraste de interesante? ¿Qué es un sistema? Explícame qué es un sistema OCBF, ¿sí? ¿Y qué encontraste de interesante acerca de este diseño? Aló, Matías, ¿sí me escuchan? Parece que no me escucharan. Sí. Matías, si estás hablando, estás con el micrófono en mute. Ah, perdón, me acabo de dar cuenta. Este es un sistema del ACI que sirve para calcular los sistemas de cero. Y aquí está el mapa mental, que es de las conexiones, de los miembros y de los requerimientos del sistema. ¿Qué es un sistema OCBF? Primero, la pregunta. ¿Qué es un sistema OCBF? Es un sistema de marcos con conexión. No, no estoy muy seguro del sistema OCBF, pero es ¿Pero qué un... leíste entonces? ¿Qué dice la norma acerca de qué es un sistema OCBF? Tendría que abrirle la norma bien, pero ajá, hice el mapa mental del resumen. No, 100% no estoy seguro, pero aquí están
las formas del sistema. Ok, entonces, en el mapa mental que hiciste, Hice lo que ¿qué me decías encontraste? de los requerimientos del sistema para calcular el sistema BF para tipos K, tipos B, para los multitile, y acá para los miembros, los requerimientos de los miembros, las del test, la viga. Bueno, pero cuéntame un poquito, o sea, de eso, ¿qué te llamó la atención? A ver. Eh, la, me llamó la atención, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Dime. Tal vez las diferentes formas que se pueden, que se utilizan para calcular los sistemas 2CDF. Ya, como, ¿a qué te refieres? ¿Como cuál, por ejemplo? De esas, ¿cuál te llamó más la atención? Por ejemplo, las tipo B, así. Ahí dice o sea, que tiene que considerar la carga sísmica en los sistemas, las fuerzas y todo, pero no para algunos otros tipos de sistema. Por ejemplo, los tipos K no tienes que calcular con los CDF. No hay cómo calcular. Ok, listo. Gracias, Matías. Ya, Matías, ¿no? ¿Verdad? sí. Ok, Matías. Listo. Alguien entró, denme un segundo. Listo. Y bueno, perdón. Viendo. Juan Sánchez Paladines. Hola Juan Carlos, aquí presente. Vale, Juan. Bueno, Entonces, es todo tuyo el micrófono. ya, entonces en esta sección, la cual A íbamos a ver, analizar, repitamos la pregunta. ¿Qué entendiste de qué es un sistema OCBF? es un sistema de marcos concéntricos reforzados y ordinarios. Ya, ajá. ¿Y eso qué significa? Como tal, como significado, no sé si se puede ir más profundo y son marcos concéntricos reforzados y ordinarios. Por ordinarios no sabría exactamente a qué se refiere, si es que son comunes o eso, pero que son concéntricos entendería que comparten un solo centro los diferentes marcos y son reforzados. Ya. Entonces, en la norma, como tal, lo que íbamos a analizar, lo que íbamos a resumir era los requerimientos del sistema OCBF. Entonces, de ahí se dividía en tres secciones. Se dividía en la sección 4A, que eran los marcos en B y en B invertido, los marcos en K, los cuales no se podían usar, y los marcos arrastrados de varios niveles. Entonces, al hablar del 4A, los marcos en B y B invertidos, se tiene que las vigas tipo B deben ser continuos en conexiones reforzadas, lejos de la conexión vía-columna, y estas deben satisfacer las siguientes condiciones. Como A, tenemos que la resistencia requerida de la viga se debe determinar asumiendo que los arrastramientos no dan soporte a cargas vivas y muertas. Para combinaciones que incluyen sismo, la carga E, la de sismo, se debe calcular mediante estas dos opciones. Entonces, como opción 1, tenemos las fuerzas en los refuerzos en tensión deben asumirse como el menor entre, y tenemos dos opciones. El efecto de las cargas basado en la carga sísmica de suave resistencia, o B, la máxima fuerza que se puede desarrollar en el sistema. De igual manera, como tipo 2 de la carga sísmica,
tenemos que las fuerzas de compresión en los refuerzos se debe asumir igual a 0.3 PN, siendo PN la resistencia nominal a la compresión. Ya, de eso, solamente nos vamos a enfocar en los tipo B. Hay más tipos, ¿no? ¿Qué entiendes tú de eso que acabaste de explicar? Está súper bien. ¿Qué entiendes tú? Bueno, que primero que nada se debe determinar la resistencia requerida de una viga, tomando en cuenta que los arrastramientos o apoyos no dan soporte a cargas vivas y muertas. Entonces ese es el primer punto que habrá que considerar. De ahí para incluir nuestra carga sísmica o carga E, esto se debe calcular mediante estas dos divisiones que tenemos acá. El punto 1 y punto 2. Eso sería. Y el punto 1 obviamente se desglosa en el Ya, menor entonces, entre ¿qué significa ahí cuando dice que para las cargas vivas, las fuerzas se deben pues, en los refuerzos se llama, me imagino que debes referirte a los arrastramientos en B. Claramente, sí, me equivoqué, ajá, tenía que ponerle arrastramiento. Ya, hay que dice, ¿qué entiendes con eso? En el punto 1 de las fuerzas de los refuerzos de tensión deben asumirse como el menor entre, ¿verdad? Ahí. Sí, ¿qué entiendes de esa parte? Como que, a ver, deme un segundito. Verás, la pregunta mucho más en concreto sería, antes de irnos acá, ¿qué entiendes? Esta parte es lo más importante. ¿Qué entiendes ahí? Ya, perfecto. Que la resistencia requerida de la viga se calcula asumiendo que los arrastramientos o apoyos de estos no dan soporte a carga viva y muertas, ¿verdad? Esto quiere decir que... La viga, cambiémosle el nombre a el arrastramiento. Cámbiale ese nombre a arrastramiento. ¿Ya? La Arrastramiento. resistencia requerida del arrastramiento tipo B, ¿ya? Ajá. Del arrastramiento tipo B se debe determinar asumiendo que los arrastramientos no dan soporte a Cargas cargas vivas y muertas. muertas. Sí. Entonces que ¿Ya? las cargas vivas y muertas se distribuyen independiente de los arrastramientos, ¿verdad? Se deben soportar. Ajá. Eso es Correcto. súper importante, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hablamos de estos tipos de sistemas arrastrados, ¿sí? Entonces, lo más importante va a ser que los sistemas arrastrados, los arrastramientos no soportan las cargas ni vivas ni muertas, solamente están diseñados para soportar sismo. En donde, pues, aquí está la fuerza de diseño para sismo. Ahí lo que tú tienes adelante. Entonces, si los arrastramientos no cargan la fuerza carga muerta ni la carga viva, ¿quiénes soportan esas cargas? Entonces son el resto de elementos, ¿se entiende? Correcto. Por definición. Esa parte es súper importante. Gracias, Juan, muy amable. Me gusta tu resumen. Está Sí, me bastante esforcé. bien. Pensé que me tocaba solo a mí por la anterior clase. Ya. Ah, sí, también te ha tocado el anterior. Sí, qué bueno. ¿Ves? Un pequeño premio a tu esfuerzo. Genial. Gracias. Siguiente. Vamos con mi amigo. Ya, mi amigo. Vamos a hacer el intento, a ver. Freddy Miño. No, mentira. ¡Ay, salió! Bueno, ya solo para que no piensen que esto es en serio, que subrayando sale alguien, ¿no? A ver, de nuevo. No valgamos eso, ¿ya? Ya, Cristian. No, pues ese es amarre, profe. Bueno, último intento ya, el siguiente ya. Muchas gracias. Último. Si ya sales, bueno, ahora vamos a subrayar al Cristian. Dale. Joder, madre, casi sale de nuevo. Holbein, ya, último. Holbein. Profe, Holvin me dijo que le diga que estaba en la obra y no iba a lograr conectarse, pero que ya hablaba con usted. Churros, qué complicado.
Listo. Vamos al siguiente. Kevin, Ya le presento. listo. Tú nos vas a hablar de el otro documento. ¿Cómo hace SAP para diseñar estos elementos? Ya. A ver, bueno, según vi que el diseño de secciones de doble ángulo, que tenemos una parte que es de tensión y otra parte que es para compresión. Entonces tenemos las fórmulas para cada uno de estos estados y ISAB les diseña por un diseño para estabilidad, en el cual tenemos los requisitos generales de estabilidad, cálculo de resistencias requeridas y el cálculo de resistencias disponibles. En los requisitos generales de estabilidad tenemos el método de diseño de análisis directo, métodos alternativos de diseños, en los cuales pueden basarse en el análisis elástico e inelástico para el diseño por análisis elástico. Las resistencias requeridas se calcularán de acuerdo a las secciones C2 y C3. El método de longitud efectiva y el método de análisis de primer orden, ambos definidos en el apéndice A ver, 7. déjame entender esa parte. Esto es lo que sacaste del documento, ¿no es verdad? Ya Sí. vamos directamente a la parte del OCBF, de los elementos OCBF. ¿Cómo diseña la parte de los elementos OCBF SAP? En esa parte de los requisitos de los elementos doble ángulo, ¿sí? A tensión y a compresión compactos. Esa parte específicamente, ¿ya? Está. Ajá, ya. Explícame esa parte. ¿Cómo lo diseña SAP? Esas son las ecuaciones de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué dice SAP acerca de eso? ¿Qué toma en cuenta? ¿Qué considera? ¿Qué encontraste acerca de eso? Bueno, lo que vi era que según SAP utilizan estas fórmulas que muestro aquí, que están para tensión y compresión de los elementos. Y a partir con estas calculamos las fuerzas y los momentos que producen. Eso no sé más. Gracias. Listo, entonces vamos a continuar a partir de esa parte. ¿Listo? Entonces, resulta que en la anterior clase habíamos colocado las fuerzas, habíamos colocado los casos de carga, habíamos hecho las combinaciones de carga, ¿sí? Y habíamos tenido de alguna forma la configuración de la estructura considerando pues lo que vamos a hacer un poquito en la clase de hoy, que es la revisión de los modos de pandeo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de eso, de lo que vimos la clase anterior? ¿O todo perfecto? Podemos revisar las reacciones para ver si estamos iguales.
Ah, claro, claro. Entonces, pero del procedimiento de definición, ¿todo está bien? Ok, bueno. Entonces, quiero que antes de eso todo el mundo vaya a su curso de D2L y en el contenido asincrónico de esta semana va a encontrar un documento que dice propiedades de las secciones. Ese documento de propiedades de las secciones, por favor, descárganlo y tenganlo abierto y ahí vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Listo? Entonces, resulta que en este caso, la idea empieza a ser cómo yo hago el diseño de estos elementos en acero, teniendo en cuenta algunas cosas, ¿no? Entonces, por aquí estoy, le voy a volver a dar a correr para que él me haga los cálculos, ¿sí? Ah, por cierto, ¿saben qué? Bueno. Y como dijo Cristian se salvó esta vez, por cierto. Ya vi que no tenía la preparación. La próxima no se salva, ¿no? No, sí le tenía, Ok. pero solo uno tenía. Listo. Y aquí tenemos las reacciones. Entonces yo tengo que para carga muerta, esto está en kilómetros metro, tengo 39.68. Más podría ponerlo en una vista, sí, XY. 39.68 para carga muerta, para carga viva 22 y 22, y para carga de viento tengo 17.78 y 20.84. Se fijan que mis números generalmente salen como pequeños. Ustedes pueden cambiarlo con esto, creo que de pronto no lo había dicho. Ustedes se van aquí a dimensiones y tolerancias en el menú opciones, y aquí póngale que el mínimo es 8, para que salga un poquito más grande los números. Ahí le pueden poner 10, lo que necesiten, dependiendo de ustedes. ¿Listo? Ahí sí. Entonces, vamos a, una vez que ya tenemos esas deformaciones, vamos a empezar a mirar diferencias en la deformación. Entonces, me voy a venir aquí a las combinaciones y recuerden que yo hice dos combinaciones, unas lineales y unas no lineales, ¿sí? Esto eran combinaciones. Recuerden que que le puse no lineal, lo único que es creada en una combinación de carga que tiene esta misma combinación. O sea, esta de aquí y esta de acá perdón, esta de aquí y una combinación así, esta no lineal y esta no lineal tiene lo mismo, es la misma, debe darme los mismos valores, solamente es para poderlos ver. ¿Listo? Entonces, voy a venirme al 1.2 más 1.6L y le voy a decir a SAP que me muestre como estaba antes. Le voy a dar aquí que me muestre la mitad de la estructura. ¿Ya? Entonces le voy a dar aplicar. Entonces, quiero que se fijen en este valor, ¿no? Entonces, esto está en metros, lo voy a pasar a milímetros, kilómetros, milímetros, de tal forma que las respuestas están en milímetros. ¿Cuánto se desplazó? Este nodo, ¿sí? Se va a desplazar 6 puntos. Este dice que es en Y, perdón, en Z, sería menos 5.0125. Este es para el caso que es lineal. Para el no lineal, me voy a venir acá y le voy a decir la misma, ¿no? Aplicar. Y en este caso, yo tengo lo siguiente. Mejor así. Fíjense que yo tengo menos 5.018 en Z. ¿Listo? Pero, fíjense lo siguiente, yo también tengo en X y en Y. Y en Y tengo un valor. El Y es el nodo 2, ¿no es verdad? El grado de libertad 2. En Y yo tengo 0.6360 milímetros. Todo esto está en milímetros, ¿no? Mientras que en el lineal, pues,
tengo un valor lineal 63 también, 0.063. ¿Listo? Entonces, básicamente en esta parte tenemos esos valores de resultado. ¿Qué tenemos con el punto 9.9D? Por ejemplo, en el no lineal, punto 9D no lineal, tenemos una deformación de punto 8, ¿no? Punto 8, punto 0753 en Z, y por aquí tenemos en el lineal punto 0752. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que serían la parte de los desplazamientos. ¿Sí? Obviamente aquí va a haber, por ejemplo, en este nodo de acá arriba, fíjense, en este nodo de acá arriba, para el caso lineal, yo tengo un desplazamiento de 0.01928, de 0.027, y en Y tengo nada. Este valor de aquí, este nodo de aquí, me está diciendo que en Y, para el caso lineal, en Y el desplazamiento es 0. ¿Cachan? ¿Es lógico? Sí, pues porque recuerden que lo único que le hemos puesto son cargas verticales. Y para SAP, pues no existe desplazamiento fuera del plano debido a una carga lineal, ¿sí? Que es gravitacional. Mientras que en el caso no lineal, aquí este desplazamiento, en el caso no lineal, este desplazamiento, ¿por qué no muestra? Ah, eso sí. Este sería el no lineal. Este desplazamiento sí tiene un valor, ¿no? Que es en Y igual a 13.89 milímetros. ¿Cachan? Entonces, ahí ya tenemos unas diferencias. Entonces, eso sería en desplazamientos. Estos desplazamientos los podemos exportar, y eso es algo que de pronto ya vimos en edificios, ¿no? Yo puedo seleccionar este nodo y decirle Control T o Display Show Tables, y con este puedo mostrar los desplazamientos para los diferentes casos que yo tenga y hacer unas gráficas. Esa parte ya lo hemos visto, no voy a entrar en esa parte en detalle. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Fuerzas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué tendríamos nosotros aquí en fuerzas. Entonces, como es una armadura, digamos que algo que es importante para nosotros es la carga axial. Entonces me voy a ir de nuevo al caso 1.2D lineal y le voy a decir que me muestre los valores, y en esos valores que tenemos ahí vamos a identificar pues algunas cosas. Por ejemplo, voy a presionarle, ahí está, voy a seleccionar el lado izquierdo de mi armadura y le voy a decir que me muestre solamente estos elementos. Para poderlos ver como en un poquito mayor de detalle. Entonces, esto sería, por ejemplo, aquí tengo 73.45, tengo 106.36, y creo que el más grande es este de 114.51. ¿Verdad? Le voy a dar clic derecho para identificarlo. 114.51 está correcto, ¿no? Ahora, vamos a venirnos al caso no lineal y veamos cuánto cambió. Entonces cambia ahí un poquito en los valores, ¿no?
tenemos 114.61, un poquito más grande, 106.34, 73.45. ¿Listo? Cortantes. Cortantes en 2. Pocos cortantes. Fíjense que aquí hay algo interesante y es que en los cortantes, en el caso lineal, ¿sí? El cortante en 2, aquí se ve grande, ¿no? Y va variando conforme yo voy viendo la estructura. ¿Sí? Entonces, el cortante más grande en el eje 2, pues va a ser el cortante del elemento que está aquí en voladizo. Fíjense que el elemento en voladizo es el que mayor cortante tiene para esta combinación de carga, ¿no? Y para el caso no lineal, pues debería ser una cosa similar. ¿Sí? 12.71. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿Preguntas o no? ¿Todo bien? Está todo bien. Listo. Todo bien. Bueno, ahora, vamos a hacer algo que debe hacerse siempre. Entonces, después de que nosotros ya hemos sacado las fuerzas, ¿sí? Después de que nosotros hemos ya sacado las fuerzas, ¿qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente procedimiento que deberíamos hacer en el proceso de diseño de una estructura de acero? ¿Qué es lo siguiente que harían? Ya, esas son las fuerzas, claro. ¿Mm? Ver qué misma sección usar. ¿Cuál es la sección a usar? ¿No? Pero entonces, aquí nosotros nos distanciamos de lo que serían los elementos de hormigón, ¿ya? Digamos que el siguiente paso sería, ya tengo las fuerzas internas, ya le doy, empiezo el proceso de diseño, ¿no? Entonces, después de hacer el proceso de diseño, pues ya saco las dimensiones. Eso sería un paso intermedio, la parte del diseño. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Recuerdan que nosotros creamos estos casos que era para evaluar los modos de pandeo, ¿ya? ¿Qué es el modo de pandeo? Recordando un poco lo que ustedes ven con Pablito, un pandeo es una falla geométrica de un elemento que puede ser un pandeo elástico o un pandeo inelástico. El pandeo elástico se da cuando el elemento es muy esbelto y empieza a tener deformaciones por fuera de su longitudinal, ¿no? De su longitud. El pandeo no lineal es cuando ocurre esto, pero algunas fibras del sistema o de la sección transversal en algún punto del elemento fluyen. ¿Listo? Nosotros sabemos eso y lo entendemos para elementos individuales, pero en la estructura también ocurren esas formas de pandearse como una estructura global. Entonces, esa parte de los modos de pandeo es algo que yo debo hacer como chequeo. ¿Listo? Entonces, allí, la anterior clase que configuramos los modos de pandeo, les decía, bueno, vamos a hacer un análisis de modos de pandeo, ¿sí? En el menú definir load case y este que dice de tipo buckling, ¿no? Que es pandeo. Y entonces, él va a analizar los modos de pandeo considerando ciertas cosas. El pandeo se origina o se genera por elementos sometidos a compresión siempre. Y por lo tanto, para hacer un análisis de modos de pandeo, yo necesito saber la cantidad de carga axial que existen en los elementos. Estamos de acuerdo que los elementos en tensión pues no se pandean, ¿sí? Mientras que los elementos en compresión, sí. Entonces, en estos elementos que yo tengo aquí, muy fácil es identificar cuáles son los elementos que están en tensión y cuáles son los elementos que están en compresión. Todos los que estén de forma azul están en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los elementos que estén rojos están en compresión. Por lo tanto, podríamos decir que es factible que esta estructura se pandee en todos los elementos del cordón superior y en estas diagonales que tenemos por aquí. En algunas de estas diagonales. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Quiero que se fijen en lo siguiente. Me voy a venir a una vista en 3 dimensiones, en mi estructura, y le voy a acercar lo más que pueda para que se mire lo mejor posible en mi estructura. ¿Estamos? Ahora, en esta vista, me voy a venir aquí a el modo de pandeo que está aquí. Entonces, quiero que entiendan qué significa esto. Primero que todo, los modos de pandeo que analiza SAP me van a dar un factor. El modo de pandeo es un factor, ¿sí? Por el cual debo multiplicar la carga aplicada en mi estructura para producir pandeo. O para producir el modo de pandeo. Eso es lo que hace SAP. Me va a decir por qué número debo multiplicar la carga que ya está aplicada en mi estructura para que se produzca el modo de pandeo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces le voy a aplicar, ¿sí? Le voy a decir que me muestre cómo se pandea y quiero que se fijen en el modo de pandeo. Dejen ver, no recuerdo si esto se puede hacer de una forma extruida. Veamos si se puede hacer. ¿Sí? ¡Listo! Eso no es la deformación producida por las cargas. Eso quiero que lo entiendan bien. Eso es una forma, una de las formas en las cuales esta estructura puede pandearse. ¿Sí? Puede pandearse. Entonces, si yo les pregunto aquí, en esta estructura, ¿qué es lo que se está pandeando en esta estructura? Ustedes me dirán, ¿qué es qué? ¿Qué se nota que está saliendo del plano? ¿El cordón superior, el cordón inferior o alguna de las diagonales? Cordón inferior y alguna de las diagonales. El cordón inferior, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo están puestos los elementos. Yo tengo una sección doble T. Y en esa sección doble T yo tengo el eje X y el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que se vayan ahorita al documento que yo les pasé. ¿Sí? El documento que yo les pasé, que les dije que descarguen, es este documento. ¿Sí? En este documento ustedes van a encontrar una tabla en donde aparecen un montón de secciones del ACI versión 13. Si tienen una versión más actual sería genial. Pero entonces esto tiene lo bueno de que me aparecen las secciones que yo tengo o que yo pudiera encontrar en el ACI. ¿Listo? Algunas, no todas, las que están en el catálogo. Ahora, nosotros sabemos que un elemento va a tener o va a pandear por donde tenga su menor radio de giro. ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuál es el radio de giro? Pues es la raíz de la inercia sobre el área. Donde tenga el menor radio de giro tiene la mayor esbeltez. En esta tabla, yendo a secciones doble ángulo, ustedes van a encontrar aquí el radio de giro en X y el radio de giro en Y. ¿Sí? Entonces, ¿alrededor de qué eje tiene mayor o menor radio de giro? Pues alrededor del eje X es donde la sección tiene menor radio de giro. Por lo tanto, es más esbelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿Listo? Ok. Entonces, dependiendo de la sección, esto va a ir cambiando y vamos a tener, pues, que algunas secciones tienen unos valores, pues, bastante grandes en general y eso va a ser parte del análisis. ¿Listo? Entonces,
En el momento que ustedes ven estos modos de pandeo, quiero que se fijen cómo se está pandeando el elemento. Entonces yo tengo aquí mi sección doble ángulo y se está saliendo del plano con un giro alrededor del eje vertical del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cómo se está pandeando esas secciones doble ángulo. ¿Listo? Ahora, de esta parte es súper importante esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo coloco una combinación de carga en mi estructura igual a 1.2 veces la muerta más 1.6 veces la viva, el factor que yo debo multiplicar esa carga para que se produzca este modo de pandeo es igual a este de acá. Y si ustedes lo ven, lo que quiere decir es que para que se produzca ese modo de pandeo, yo tengo que multiplicar por menos 12.57 por U. ¿Ya? ¿Qué significa? Que mi combinación de carga debería ser la muerta, ¿sí? La muerta por menos 12.57 por 1.2 es 15.08 menos la viva, que sería 12.57 por 1.6 menos 20.11 viva. ¿Listo? Ahora, sí, ojo, esto quiero que prendan todos la cámara para verlos, porque esta es la parte más importante de la clase, ¿no? Sí, esto ocurre, lo que quiere decir es que, esto lo que quiere decir es lo siguiente, si llega a haber un estado de carga en esta estructura en donde la carga muerta, ¿sí?, se multiplique por un factor de menos 15 y la carga viva se multiplique por un factor de menos 20, en la realidad va a ocurrir este modo de pandeo, ¿ya? Entonces, ¿eso tiene lógica? ¿Hay algún caso en donde la carga muerta, en vez de aplicarse como va, cambie de dirección y se vaya hacia arriba? Y la viva, en vez de aplicarse como está, cambie de dirección, porque eso es lo que significa un valor negativo en un vector. ¿Estamos de acuerdo? Un valor negativo en un vector significa un cambio de dirección totalmente opuesto en la dirección de nuestros elementos. ¿Estamos? ¿Es posible que ocurra eso? ¿Ah? No, digan no, no. ¿Qué? A menos de que cojan y se lleven la cercha a la, no sé, a la luna, en donde la gravedad es poquita, y aún así sería un factor de la proporción en la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Sería una carga pequeña, más pequeña. Pero es imposible que se invierta el vector de fuerzas de carga muerta. Tendrían que poner la cercha unida a un cable y empezarle a hacer, ¿no?, para que la carga se vaya al otro lado en esta configuración. Entonces, esto es súper importante porque ese factor que es negativo, lo único que me está diciendo es que es imposible que ocurra en esta cercha ese modo de pandeo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo cachan? Juan Carlos, a mí me sale un factor de -2. No sé por qué. Puede ser porque en el factor que tú hiciste, o en la cercha que tú hiciste, algo hiciste diferente a mí, o porque organizó SAP los modos de pandeo de diferente forma, ¿ya? Pero lo más seguro es que algo hiciste diferente a mí, ¿listo? Okay. Entonces, si yo me voy aquí al esquema, fíjense que le puse en una ventana de que me muestre cuál es la fuerza axial que hay en cada elemento cuando se produce este modo de pandeo. Y se pueden dar cuenta que el cordón superior, pues prácticamente no tiene carga axial, son valores bien pequeñitos, y los elementos del cordón inferior, en cambio, están en compresión. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que están en compresión, ¿sí? Esos valores están en compresión. ¿Listo? Entonces, eso es este primer modo de pandeo. No tiene sentido, no va a ocurrir, no nos preocupemos. ¿Listo?
Entonces, si el número les da negativo, pues no tiene problema. Eso es ilógico, no es posible que las cargas se inviertan, las cargas gravitacionales. No hay problema por ese lado. ¿Listo? Entonces vamos a venirnos con la flecha y le vamos a dar a la flechita y vamos a ver el segundo modo de pandeo. Entonces, el factor del segundo modo de pandeo es 44. ¿Sí? Entonces, si yo le doy clic a la ventana, fíjense que 44 veces tengo que multiplicar la carga de esta combinación de carga para que ocurra el modo de pandeo. Vamos a ver qué modo de pandeo es. A ver si identificamos cuál es el pandeo. Aquí, ¿cuál es el elemento que se pandea? Fácilmente se ve. ¿Cordón inferior, cordón superior? Ok. Cordón superior. Cordón superior. Entonces, si nosotros recordamos, el cordón superior para esta combinación tenía 115, ¿no? De carga axial. ¿Recuerdan esa parte? ¿No? Entonces, voy a venirme aquí y voy a mirar estos valores. Y aquí me muestra, un modo de pandeo con torsión. Aquí está ocurriendo. Aquí no me está mostrando es la carga axial. Eso es. Ya, ese es el máximo. ¿Ya? Entonces, el máximo en este elemento me está diciendo que el elemento tiene 422 kilonewtons en esta combinación para que se produzca ese factor. Entonces, es lógico que la carga, que ya está mayorada, porque ya la pusimos mayorada, recuerden que aquí ya está mayorada, ¿no? Aparte de este factor de mayoración, yo multiplique por un factor de 44 veces esta carga. ¿Es factible que ocurra eso? No. Recuerden que por el método LRFD, nosotros tenemos una carga muerta. Y el incremento que puede ocurrir probabilísticamente en una estructura es ese 1.2. O sea, el incremento de la carga muerta máximo va a ser el 20% y de la viva el 60% para esa combinación. Eso puede ocurrir. Pero que de ahí se incremente adicional 44 veces 1.2 y 44 veces el 1.6, eso no es probable. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? El anterior, cuando el factor es negativo, eso no es probable porque tendría que invertir las cargas para que ocurra. ¿Sí? Y este factor, en cambio, lo que me está diciendo es que tengo que poner de las cargas, tengo que poner más carga de la carga mayorada. ¿Listo? Entonces, como conclusión, si el factor de pandeo, que le voy a poner FB, es mayor a 1, entonces no falla. ¿Por qué no falla? Pues porque la estructura es improbable o no es probabilísticamente posible o no es probable que la carga se incremente según el RFD. Según el diseño por el RFD. No es probable, ¿ya? Entonces, si el factor F sub B es menor a 1, no falla porque las cargas deberían cambiar de dirección. Y no ocurren. ¿Se entiende? Esteban, Víctor, ¿están? Sí, yo sí estoy, Sí, sí, estoy. Carlos, sí se entiende. Ya. Entonces, ¿se entiende eso? Si es mayor a 1, no se preocupe. Si es menor a 0, no, mentira. Aquí debería ser menor a 0. No menor a 1, menor a 0. O sea, si es negativo. ¿Sí? ¿En dónde preocúpese?
Si a usted cualquier modo de pandeo le da entre 0, ¿sí? Y 1. ¿Listo? Entonces yo voy a chequear el elemento, o realmente aquí sería la estructura. La estructura falla por pandeo en esa combinación de carga. ¿Estamos? La estructura falla. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues coge aquí este elemento de aquí y se pone a revisar. Entonces, el tercer modo de pandeo, voy a parar la animación. El tercer modo de pandeo es menos 66. Y ahí se ve cómo se pandea, ¿no? Entonces, aquí hay doble pandeo. ¿Recuerdan cuando ustedes hacían? Para generar un pandeo doble, quiere decir que ya tiene una restricción por ahí bastante fuerte. Podemos ver la animación. Miren, ese modo de pandeo es muy difícil, ¿no? Se nota que ese modo de pandeo pues es bastante complejo. ¿Sí se ve? Listo. Tengo que quitar la fuerza 66. Bueno. Y así, 71. Y así, 102. Y así, 134. Ya. Conclusión, esta estructura, así como está, no falla por pandeo. ¿Listo? No falla por pandeo. Porque todos los modos de pandeo tienen valores diferentes, ¿sí? Mayores a 1 o negativos. ¿Listo? Listo. Una vez que comprobamos eso, ojo, eso es para esta combinación, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para la otra combinación, que sería 0.9 más viento. Y entonces empiezo a analizar. Entonces yo voy a quitar esto porque realmente no me interesa. Voy a quitar esta ventana de la derecha, ¿sí? Y voy a quitar esto, hacerle zoom y chequear. ¿Listo? Entonces esta es para la otra combinación. No falla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Menos 34, no tiene sentido. Y así, voy chequeando. Menos 339, 436, menos. Por esta sí, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Se entendió el chequeo de modos de pandeo? Ok, listo. Ahora, ¿qué pueden hacer en su casa? Si les pareció interesante esto, pongan el perfil más pequeño en toda la cercha y vean si con esa carga se pandea, ¿no? Entonces, cámbienle, asígnenle el perfil más pequeño que tengan en toda la lista y ahí pues chequean pues, si se pandea o no el sistema. ¿Cómo saben cuál es el más pequeño? Pues fácil, cojan el Excel y ven cuál es el del radio de giro en X y en Y más pequeño. Y listo, pues nada más, ¿no? Ahí lo chequean. Listo. Bueno, ahora, ¿preguntas acerca de esto? ¿No? Genial. Entonces, vamos a hacer aquí dos cosas. Con este modelo voy a hacer voy a grabar, ¿sí? Dos modelos. Entonces, este primer modelo va a ser el que le voy a llamar longitud efectiva. Y en este vamos a programar el método de la longitud efectiva para el diseño de elementos de acero. Y el otro voy a grabar y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner método directo. Método directo. Bueno, le voy a quitar la tilde porque no quiero que de pronto haya problemas. ¿Listo? Listo. Ahora, me voy a quedar con
el modelo de la longitud efectiva. ¿Listo? Entonces tengo esta estructura, está así en X y en Y ya. ¿Listo? Dos modelos, graben dos modelos. Ahora, en el método de la longitud efectiva ya tengo las cargas y ahora lo que voy a hacer es programar el método de la longitud efectiva. Entonces me voy a ir aquí al menú de diseño, pero ya no en el de hormigón, sino en el de acero, que está a la izquierda, que igual saben que puedo ingresar por aquí, por la parte de diseño. ¿Listo? Entonces, en la parte izquierda, le voy a poner aquí y me voy a ir en orden, ¿no? Entonces, le voy a decir, diséñeme con el ACI 360-16. Ah, perdón. Antes de eso, este SAP que yo tengo, no sé si el suyo, ¿sí? Ah, no, creo que sí se puede. ACI 316, ¿listo? Y entonces, con las dos presentaciones o preparaciones que han hecho, y con lo que han aprendido de esas preparaciones, vamos a mirar esto, ¿listo? Entonces, en SAP no existe una categoría para diseñar armaduras. Punto, no hay nada. ¿Listo? Lo más cercano de una armadura es el funcionamiento de los arriostramientos de los pórticos OCBF. ¿Listo? Pues nada más. ¿Por qué es O? Eso dijimos que era de ordinario, ¿sí? Y entonces vamos a asumir que esta cercha es un sistema OCBF, ¿sí? Porque es un sistema ordinario de sistema de sísmica o que está en una zona de sísmica ordinaria según los gringos, perdón, los norteamericanos. ¿Listo? ¿Qué es ordinario? Ellos tienen tres categorías. ¿Listo? Especial, por eso es Special Moment Frame, lo que ustedes ven con Fabricio. Especial, intermedio y ordinario. ¿Ya? Las estructuras especiales son estructuras que están en zonas de amenaza sísmica alta. Las intermedias, pues, zona de amenaza sísmica intermedia, y las ordinarias, zona de amenaza sísmica baja. ¿Listo? En Estados Unidos es un país gigante, pero no es sísmico prácticamente la mayoría. Solo tienen sismo en California. ¿Sí? Básicamente esa es la parte más fuerte en la parte sísmica. El resto, los manes no se preocupan. Entonces, de ahí la pregunta, ¿y cómo hacen para construir esas casitas de madera que se ven en las películas, que son solo pegados gypsum, ¿no? Pues bueno, es que no tienen sismo, no necesitan que soporten solamente el peso de la casa. Entonces, si se quieren construir allá, genial, es facilito, no hay nada mucho que hacer, ¿no? Pero en California, sí, ahí sí es una zona bien sísmica, ¿listo? Entonces, nosotros nos vamos a suponer que esta estructura es una armadura que está en una zona de amenaza sísmica baja. Y entonces le vamos a decir que es un Ordinary Concentrical Brace Frame. ¿Qué pasaría si fuera en una zona de amenaza sísmica alta? Pues ponen SCBF. ¿De qué creen que sea SS? Lo dije, lo acabé de decir. Special. Special, ¿no? Entonces, como esta es zona de amenaza sísmica baja, le voy a poner una categoría sísmica baja. Esto ya lo entienden, ya lo vimos, ya sabemos, ¿no? Entonces, listo. Una vez que tenemos eso, vamos a venirnos aquí a, esto lo dejamos igual, factor de importancia. Recuerdan que es lo que les decía que es del código sísmico de ellos, el factor R, el factor omega de sobreresistencia. Esto lo vamos a dejar tal cual como está ahí, porque no lo vamos a meter. Esto es para calcular la fuerza sísmica, etc. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que es el método LRFD, obvio. Y aquí no le vamos a decir que sea el método directo, sino el método de la longitud efectiva. Pero antes de eso, por favor, en esta parte de la reducción, ¿sí? En donde dice second order method, ¿sí? Pónganle aquí la amplificación de primer orden, ¿ya? Cámbiele este primero, ¿listo? Y después
le vamos a poner aquí el método de la longitud efectiva. Y entonces, este es el método de la longitud efectiva. Quiero que el método para analizar fenómenos de segundo orden, o sea, los efectos P delta, toda esa parte, lo tome con el método de magnificación de momento, ¿sí? Y que el factor de modificación de rigidez, ¿se acuerdan que hablábamos del tau B? Les mandé a hacer una consulta de qué era el bendito tau B, ¿ya? Entonces, para el método de la longitud efectiva no hay tau B. Recuerden que todo está metido en la K. ¿No, Martín? ¿Te quedaste quieto, Martín? Te saliste, Martín. Ok. Entonces, en el método de la longitud efectiva no hay tau B. Entonces, aquí, era este. Perdón, póngale aquí directo. Aquí en el tau B, póngale sin modificación. Este era el que teníamos que modificar primero. El tau B no lo vamos a modificar. Y aquí vuélvanle a poner método de la longitud efectiva. No sé si de pronto eso ya lo arreglaron en las nuevas versiones. Yo tengo la 21, pero toca engañar ahí al SAP para que permita esa configuración. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La demanda versus capacidad. Todos estos son factores de modificación. Los dejamos igual. Y aquí lo que sí le vamos a poner es lo siguiente. Esto que dice ignore los requisitos del código sísmico, ¿sí? Ignore las fuerzas de carga sísmica, sí, también, ¿sí? Todo esto no lo vamos a meter. Estos son cambios en la soldadura. Todo lo que diga weld, ¿sí? Eso lo van a dejar así, tal cual. Y aquí lo que vamos a poner es este valor. La demanda versus capacidad. Entonces, yo le voy a decir aquí qué es la demanda versus capacidad. Entonces, la demanda, digamos, ¿sí? Si yo voy a diseñar esto, que es una cercha, la demanda sería la carga última, esa que nosotros miramos en el diagrama de carga axial, ¿sí? Y la capacidad es lo que ustedes aprendieron a calcular con Pablito, que es phi P su N. ¿Recuerdan? ¿Listo? Entonces, la relación entre la demanda, entre la capacidad es un número. Si esto es igual a 1, quiere decir que estamos en el límite. Si eso es menor a 1, ¿sí? Si la relación demanda sobre capacidad es igual a 1, ok. Si la demanda sobre la capacidad es menor que 1, falla el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la carga axial perdón. No. Ahí me equivoqué. Si la demanda sobre la capacidad es menor a 1, está ok. También. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quiere decir que la carga en el elemento es menor que la capacidad del elemento. ¿Listo? ¿Sí? Este número es más pequeño que este. ¿Sí? Y listo. Ahora, si la demanda sobre la capacidad es mayor a 1, el elemento falla. Si es mayor a 1, quiere decir que la carga sobre el elemento es mayor que la capacidad del elemento. Entonces, aquí lo voy a configurar con 1. ¿Listo? Y básicamente esas van a ser las configuraciones. ¿Listo? Entonces, voy a darle OK. Ahora, voy a hacer una cosa interesante. ¿Listo? Le voy a decir aquí a SAP, me voy a saltar este para verlo ahorita más tarde y le voy a decir esto, ¿no? Entonces, ¿qué combinaciones de diseño debe tomar? Entonces, esto va a ser para resistencia y las combinaciones de diseño que va a tomar, como es el método, ojo, como es el método de la longitud efectiva, yo no debo considerar las imperfecciones geométricas dentro del modelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que yo empujé la estructura lateralmente, 1.4 centímetros,
En el método de la longitud efectiva no debe hacerse. En el método de la longitud efectiva usted debería coger y meter las combinaciones que digan lineales. Porque en el método de la longitud efectiva todas esas cosas adicionales se meten en el K, que es lo que va a hacer SAP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ojo, si en el examen ustedes me hacen el modelo de la longitud efectiva y me ponen las combinaciones no lineales, por error, es un concepto de error, ya saben, ¿no? Entonces, en nuestra celebración del conocimiento próxima, tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más? Le quito este. Recuerden, le quito este y le doy OK. Y ahora, una vez que tengo esto, le voy a dar al proceso de Start Display. A ver. Display. Le voy a dar diseño. Ay, perdón. Es que no había corrido el modelo. Claro. Como hice una copia, no había corrido el modelo. ¿Listo? Entonces, chequeemos nomás que estén bien. Las configuraciones están correctas. ¿Listo? Y ahí sí le doy. Me voy a saltar este también. Lo vamos a usar en edificios y le doy correr. Y entonces él va a empezar a optimizar las secciones. Entonces recuerden que nosotros teníamos una sección media. ¿Recuerdan? Teníamos nosotros una sección media. Y entonces, ¿cuál era la sección media? Me voy aquí a Frame. Me voy a venir aquí a Auto, modificar. Y nuestra sección, ya no me aparece cuál es la sección media. La anterior clase la vimos, ¿listo? Pero entonces, fíjense lo siguiente. Todos los que son elementos, aquí me va a aparecer la de relación demanda sobre capacidad. Si están entre 0.9 y 1, el color va a ser así, como tomate. Si está entre amarillo, va a ser entre 0.7 y 0.9. Esto es demanda sobre capacidad. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Hay algún elemento rojo? No. Pero entonces, fíjense lo siguiente. En la parte de abajo, este elemento, miren el nombre. Este elemento, el nombre es diferente al de al lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este elemento es 2L3 de media por 2 y este es 2L6 por 3, no sé qué. Entonces, este elemento de aquí es diferente a este de acá. Y este, fíjense, estos de aquí, en el cordón superior. Entonces, yo tengo 2L3, por ejemplo, este es 2L3 por 3 por 3, 16, y este es 2L3 por 2 y media por 3, 16. ¿Se dan cuenta? Van cambiando, ¿ya? Entonces, ustedes le van a llegar al maestro y le van a decir, vea, ¿sabe qué, maestro? Estos dos primeros, hágame de este perfil, acá en la mitad póngame otro, y acá póngame otro. No, pues, no van a poder hacer eso, no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, le voy a quitar el candado, ¿sí? Lo voy a correr de nuevo y voy a cambiar una configuración. ¿Listo? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué, SAP? Hazme un favor. Voy a configurar lo siguiente. Estos elementos que están en cada grupo, ponme el mismo elemento, por favor. Entonces, los elementos del cordón superior va a poner el elemento más pequeño que cumpla para todas las ubicaciones. Igual en el cordón superior, etcétera. Y le voy a dar OK. ¿Se entiende? Eso es súper importante porque sirve para esto y puedo decirles que las columnas del primer piso y del segundo piso todas sean iguales y las del tercero y cuarto póngame todas iguales también y así sucesivamente las vigas, por ejemplo, cosas así. Súper útiles, comando. ¿Listo? Y ahí volvemos a decirle que me muestre el diseño. ¿Listo? Entonces él va a coger, va a diseñar y listo. Entonces aquí, ustedes sí deberían ver que todos los elementos
deberían ser los mismos en la parte de abajo, en la parte de las diagonales. Ustedes pueden hacer más grupos, por ejemplo, podrían decir que este y este sean iguales y que todos los elementos en diagonal sean otro grupo. Pueden dividirlo como ustedes quieran, pero ya me entienden cuál es el concepto. ¿Listo? Pero esto no acaba. Recuerden que las fuerzas en los elementos van a depender del elemento. Me olvidé, de hecho, aquí voy a poner una nota que diga para la próxima vez. Ya. Entonces, para la próxima clase ya no. ¿Cuál es la idea? Yo me voy a venir acá. SAP cambió de la lista y escogió los valores que funcionan, pero los comparó con el análisis estructural de la primera sección, de la inicial. Como los diagramas de fuerzas cambian si yo cambio la estructura, entonces yo debo preguntarle a SAP, SAP, verifícame que la sección de análisis con la que yo obtuve fuerzas sea la sección con la cual me está cumpliendo la estructura. ¿Listo? Y aquí SAP me dice, ¿sabes qué, brother? No, ¿no? 11 de las secciones que tú pusiste en el diseño no son las mismas que están en el análisis. Entonces, ¿te las selecciono? Sí, por favor. Y aquí me muestra todo el cordón superior cambió, todo el cordón inferior, no, estos 3 elementos del cordón inferior cambiaron. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir lo siguiente, ¿sí? Como esto cambió, voy a salir, le quito el candado, ¿sí? Y quiero que se fijen que le voy a dar de nuevo correr. Ahí saco las fuerzas nuevamente, le voy a dar diseñar. Él va a diseñar y le voy a decir de nuevo que me verifique. Antes eran 11, ¿recuerdan? Entonces, ahora dice todas cumplen. ¿Listo? Hay veces que toca hacerle más de una vez. No importa. ¿Listo? Pero entonces, esta es la sección. Esta es la sección. La 2L6, no sé qué, copien esta vaina. ¿Listo? Esta es la sección, digamos, para este elemento. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo. ¿Sí? Le voy a seleccionar todo. Y recuerden que esto era una sección. Si yo le quito y le doy clic derecho, aquí me dice que esta sección es la que está aplicada. ¿Sí? Pero fíjense, aquí dice que esto es, la sección realmente es la sección auto 1. ¿Están de acuerdo? Esa es la sección que está aplicada. Y dentro de esa lista está seleccionada esta sección de acá. ¿Cachan? Entonces, todavía no está asignada la sección a la estructura. Está la lista de todas las combinaciones. Entonces, yo lo que le voy a decir a SAP es, SAP, por favor, de todas las secciones que seleccioné, cámbiame, ¿sí? Y dile a la sección que tú escogiste dentro de la lista, asígname exactamente esa sección, la que está del diseño, con este botón. Make Auto Select Selection None. Y le dan. Ok. Entonces aquí nos dice que vamos a dejar de utilizar la lista y que se van a utilizar de aquí en adelante, cualquier modificación va a usar solo esa sección. Y le van a dar OK. Entonces aparentemente no pasó nada. Pero lo que sí pasó es que si yo le doy clic, esta sección ya aparece seleccionada. Ya no es la sección auto 1 que creamos, no es la lista. Es esta sección que salió al final. ¿Listo? Entonces, les voy a robar 2 minutos. Solamente quiero que se fijen en lo siguiente. Esta es la sección para el elemento de la mitad. ¿Listo? Voy a grabar este modelo
voy a abrir el modelo que creé, ¿recuerdan? El de el método directo. Y vamos a ver cuál es la sección que estaba inicialmente asignada por defecto. ¿Ya? Y entonces, con esto terminamos. Ahí pueden ver mi pantalla en teoría. ¿Listo? Entonces, para ese mismo, por defecto, fíjense que la sección automática, esta que dice auto, era la 2L55516 3/4. Y SAP la modificó a la 2L6 3,5 516 3/8. Una sección más grande. ¿Listo? De 1 pulgada más grande, o sea, no cualquier pendejada, 1 pulgada más grande. ¿Listo? En un lado del ángulo. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos. Prácticamente ahí estaría hecho el diseño de la estructura y ahí ya tenemos la parte de los elementos y del arrastramiento. ¿Listo? No se olviden, por ahí hace 2 semanas les dije, RAM Connection. No se olviden de esa parte, es súper importante. Bueno, chicos, entonces gracias por estos 4 minutos adicionales. Nos vemos la próxima clase por este mismo canal y que tengan un excelente día. ¿Listo? ¿Están bien? Chao, Juan Carlos. Juan Carlos. Chao, Juan Chao. Carlos. Juan Carlos, Gracias, chao. Juan Carlos. Chao, Juan Carlos. Chao.